estimado Gabriel Guerra, uno de los principales y los más importantes analistas en materia de política nacional. Mi querido Gabriel, me da mucho gusto compartir esta mesa contigo. ¿Cómo Igualmente, estás? muchas gracias por la bienvenida. Pues estoy preocupado. Estoy preocupado por lo que acaba de pasar en Guerrero, por lo que acaba de pasar en Chiapas, por lo que está sucediendo en Jalisco. En Colima. Que vemos alrededor de todo el país, Guanajuato, Michoacán, en fin, vemos un avance gradual de la pérdida de control de las fuerzas del Estado. Y cuando digo fuerzas del Estado, lo digo Estado con mayúscula y con minúscula, ¿no? De los gobiernos estatales y del Estado mexicano. Y eso es muy preocupante. Ayer lo reconocía el presidente de la República. Dice, bueno, sí, han ido creando base social. Pues han ido creando base social los grupos delictivos. ¿Por qué? Uno, porque se les ha permitido. Dos, porque los gobiernos se han replegado. Max. Y tres, porque al final del día no hay quien les ponga un alto. O sea, cuando sucede lo que pasó en Guerrero, en Chilpancingo, en la capital del estado, no en cualquier municipio. Luego de repente hay quien tal vez no traiga en la mente que Chilpancingo es la capital. Sí, no es como lo que pasó en La Ruana, que de todas maneras fue sumamente grave en Michoacán. Matan a Hipólito Mora, el líder de este grupo de autodefensa, pero inmediatamente después de esto vienen los grupos de delincuentes organizados generando bloqueos en un lugar en donde tal vez, como dices, pues no había o no se considera como un lugar importante, pero vean nada más la incidencia de violencia. Ahora, como dices bien, en Chilpancingo es insostenible. Si los narcobloqueos son terribles, pero al final son estrategias, digamos, armadas. Un bloqueo de la población, como el que vimos en Chilpancingo, ¿no? Miles de pobladores de comunidades convocados por los grupos de la delincuencia organizada, evidentemente son acarreados, sí, son forzados, sí. Amenazados. Pero tampoco llevas a tanta gente a la calle si no hay un mínimo de estructura y de tejido político detrás. Y eso creo que es muy preocupante. Eso no lo habíamos visto antes en México, Max. Y lo que es más grave todavía es que lo estamos viendo en estados de todos los signos políticos. No es un tema exclusivo, porque no falta quien diga, claro, Guerrero y la gobernadora y el papá. Sí, todo eso puede ser cierto. Pero Guanajuato es un gobierno del PAN. Jalisco es un gobierno de Movimiento Ciudadano. Chiapas es Morena. Cada uno es un fenómeno que no respeta banderas partidistas, que no puedes tampoco simplemente decir, ese asunto del narco le toca al gobierno federal, porque evidentemente para llegar a donde están llegando hay un montón de delitos del fuero común, Max, que tuvieron que haber sido atendidos antes. Poco la vieja teoría aquella de las ventanas rotas. ¿No? Tú dejas un coche en la calle, no le pasa nada, le rompes una ventana, lo vandalizan. Bueno, ¿por qué? Porque si permites el delito menor, abres la puerta al delito mayor. Y eso que estamos viendo sí creo que nos pone en una situación que yo no recuerdo. Puedo recordar incidentes aislados, nunca a este grado. Y me parece muy grave que, salvo uno de los aspirantes a la presidencia, nadie está hablando de seguridad. Y el que lo está haciendo, Marcelo Ebrard, que presentó un plan interesante, por lo menos en cuanto a que lo presentó, pero que tiene muchos bemoles en materia de privacidad, en materia de protección de datos, de identidad, etcétera. Pero nadie está hablando del tema. Esa me parece actualmente que es la denuncia más importante que tiene la sociedad mexicana no solamente sobre cómo ha permeado el crimen organizado las diferentes actividades comerciales, sociales en nuestro país, sino que además ese tema que lleva acarreándose prácticamente desde el principio de este sexenio no se soluciona. Cuando vemos que en estas precampañas, que bueno, no se le ha dicho todavía que son campañas, pero son absolutamente a la vista de todos, y quienes conocemos también los procesos políticos de nuestro país son campañas, vamos a dejarlos en precampañas. Obvias. No se toma el tema con importancia de la seguridad y sobre todo estrategias para tratar, no de un día para otro, no de la noche a la mañana, pero de solucionar o por lo menos dar propuestas para una situación que está
hasta el momento, y bien lo decías, insostenible, que además no tiene precedentes. Lo que sucede en el estado de Jalisco y además según las declaraciones del gobernador Alfaro sobre estos coches explosivos, el uso de granadas, estamos hablando ya de atentados o de actos terroristas. Terroristas, sí. Y mira, creo que para entender, porque todo esto no surgió de la noche a la mañana, entonces no se podrá resolver de la noche a la mañana, pero llevamos 20 años, más o menos, desde mediados del sexenio de Fox, que comenzó realmente la violencia descarada por parte del crimen organizado. Pero la escala que tiene ahorita es el sexenio más violento de la historia. Pero entonces, precisamente, Max, lo que tenemos que ver es la curva ascendente desde entonces, porque desde entonces nada de lo que se ha hecho ha funcionado. Fox optó por cerrar los ojos, jugar al avestruz y pretender que no pasaba nada. Era los tiempos de las primeras cabezas que rodaban en centros nocturnos en la Riviera Maya. Los primeros colgados en los puentes. Después, en tiempos de Calderón, se lanza una gran guerra, entre comillas, contra el narco, que no resuelve ninguno de los temas de fondo, no disminuye la violencia, al contrario, la dispara, y que hay quienes dicen que es la que genera esta espiral de violencia. Con Peña lo único que se hace es un esfuerzo mediático, en realidad no hay un combate de fondo ni nada que resuelva. Y tenemos con Peña casos como el de Ayotzinapa, en que claramente hay involucramiento del crimen organizado, no muy lejano de lo que acaba de pasar ahorita en Chilpancingo. Sí. Y este sexenio que se pretendía que iba a haber una visión diferente, pero... Con los abrazos y no balazos que no han funcionado. Que ni funcionaron ni fueron, porque en realidad tampoco al final del día no podemos decir que haya abrazos y no balazos cuando tienes videos de el ejército o la marina ejecutando a delincuentes o a presuntos delincuentes. Entonces, el problema es todo mundo lo partidiza, todo mundo dice esto es culpa del que está en el poder actualmente, llegan sin receta, sin plan, sin método y la situación se sigue deteriorando. Vamos en un camión sin frenos de bajada y todo mundo está discutiendo acerca del color del camión. Y tomando en cuenta la emergencia que representa, como bien lo dices, esta situación de seguridad en donde no hay freno de este camión que está descontrolado, ¿qué se puede hacer? Es demasiado tarde, nos tenemos que acostumbrar. ¿Cuál tendría que hacer en su momento? Porque se va a tener que tocar. Cuando ya sean las campañas oficiales, el tema de seguridad el más importante, considero, ¿qué se va a tener que proponer? ¿Qué solución o sobre todo qué primer paso consideras que se tendría que dar, Gabriel? Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para no es demasiado tarde cuando tenemos el 80% según los últimos datos del crimen pues ya vinculado a diferentes actividades. ¿No consideras que sea demasiado tarde? Mira, o ya muy difícil de controlar? Muy difícil, sí. Un reto enorme también. Pero hay una serie de cosas que son algunas de sentido común, otras simplemente de operación eficaz, empezando por centralización de cuerpos policiales municipales y fortalecimiento, porque en este momento las policías municipales, por lo general, están maniatadas. Vinculados por obligación, no por y por amenaza. ¿No? Recuerdo hace algunos años que se hablaba de las narconóminas en Veracruz. ¿Te acuerdas que hablaban sobre todo de periodistas? Sí. Y decían, es que son cómplices. Y yo dije desde entonces, no son cómplices, son víctimas. Sí. Porque si a ti te obligan, imagínate un policía que tiene un arma de cargo de 30, 40 años de uso, con las balas contadas literalmente, o que tiene que pagar él, ¿qué va a hacer frente a grupos armados con equipamiento de alto poder? Sí, sí. ¿No? Entonces, son víctimas también. Entonces, necesitas mayor coordinación, necesitas también, hay una parte que le toca a la sociedad y a la oposición en turno. Porque lo que hoy dice la oposición es lo mismo que dijo el hoy gobierno cuando era oposición. Se tiene que dejar de partidizar y de politizar el tema de la seguridad. Es un tema de Estado, es un tema nacional. Y eso me parece que nadie lo ha querido entender. Todo el mundo cree que saca raja política y en el fondo todos nos estamos yendo al barranco. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí. Hay que invertirle. Por supuesto, hay que invertir mucho dinero, mucha capacitación, tener muchos mejores filtros de control
de las personas y tienes que tener una verdadera coordinación con los estados. Lo que no se puede es seguir pretendiendo que cada quien en su pequeño feudo está a salvo, porque ya vimos que no. Los estados que se creía, por ejemplo, Chiapas es muy preocupante lo que está pasando. Tú vas a la frontera, Max, y ves cómo cada vez más están penetrando los grupos del crimen organizado y cómo se están haciendo ya. Incluso llegan a pedir prestado el uso de una parte de una finca cercana a la frontera. Para usarla como cuartel general. Y el dueño de plano dice, me fui mejor. Le dije al encargado que nos fuéramos y ahí se las dejamos. Se convierte en una cifra más de desplazados, de tantos que hay y que se han presentado en Chiapas, ¿no? Entonces es un reto terrible. A mí sí me indigna, me entristece ver a la clase política y a los aspirantes, los, para efectos prácticos, 20 que están allá afuera, prácticamente todos dedicados a hablar de lo que sea, menos de la seguridad. Y te digo, están hablando del color del camión en lugar de hablar de cómo arreglarle los frenos en marcha. Una pasarela hasta el momento, sin propuestas concretas, sobre todo en este tema, una pasarela de personajes que no están determinando y no están proponiendo por lo menos una solución o una estrategia para el aspecto más importante que vivimos y desafortunadamente sin precedentes en nuestro país, y que seguimos viendo que siguen avanzando los días, las semanas, seguimos viendo sus rostros por todos lados espectaculares y no vemos una solución. En fin, Gabriel, me parece un tema que más allá de que le estemos tocando ahora, lo tendremos y lo vamos a seguir destacando. Que seguir. Sí, porque mira, mientras la sociedad y los medios no machaquemos sobre el tema y no pongamos el ejemplo y no marquemos también castigo social a los delincuentes, a quienes sabemos que están en complicidad con ellos, tampoco va a cambiar nada, porque el político sigue llegando a un restaurante, todo el mundo se levanta, todo el mundo le aplaude, todo el mundo lo saluda. Sí. Y no hay ni siquiera costo social por la inaptitud. Entonces, en fin, mucho que hablar, mucho que denunciar y ojalá esto empiece a cambiar, mi querido Max. Definitivamente, un reflejo de una gran ineptitud, incompetencia, falta de trabajo y sobre acumulada, te digo, porque eso es importante. Hay mucho que criticarle a este gobierno en materia de seguridad, sin duda. Pero si olvidamos lo que hicieron o lo que dejaron de hacer los anteriores, de acuerdo, entonces estamos cayendo en ese mismo juego de darle carta blanca a unos y tarjeta roja a los otros. No es justo. Todo el mundo tiene parte de culpa en esto. Definitivamente. Gabriel Guerra, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer compartir contigo y analizar este tema tan importante. Gracias. Muchas gracias.